Maestro Antonio Talavera, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Buen día. Por la invitación. ¿Coordinador regional? Sí. Exacto, del Sí, programa Saludarte. Así es. 2015, ya se nos fue, se está Así es, terminando. muy rápido. ¿Qué hizo Saludarte durante todo este 2015? Bueno, quisiera hacer una recapitulación muy breve de que este programa Saludarte digamos, se deriva del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Federal y el gobierno del Distrito Federal. Así es. Arrancamos con el programa en agosto del 2013, en un primer momento con 11 escuelas. 11 escuelas. Después empezamos a replicar el modelo hasta que llegamos a 84 escuelas, ¿no? 84. 84 escuelas y concluimos en el 2014 con 110 escuelas que son con las cuales contamos hasta el día de hoy. 110 escuelas hasta el momento. Sí, por lo menos hay una en cada delegación. Por ejemplo, en la Benito Juárez hay una escuela del programa Saludarte y en Coajimalpa, pero en el resto de las delegaciones por lo menos 2, 3 escuelas aproximadamente, ¿no? Imagino que para el 2006 se planea tener más, ¿no? Sí, se pretende crecer en impacto y en influencia y que la participación de los padres y de los niños sea aún mayor, ¿no? Así es. En este año que está por concluir, lo que hemos hecho, todos los talleristas de nutrición, de artes plásticas y de activación física, en colaboración con los talleristas, con los monitores, coordinadores escolares y regionales, hemos logrado tener una participación, por ejemplo, en el Tochito, que se llevó a cabo en San Luis Potosí, con la participación de la Escuela Francisco Nicodemo de la Magdalena Contreras, ¿no? Hizo un buen desempeño y eso es lo que se pretende replicar para el siguiente año, ¿no? También hemos hecho algunas otras actividades artísticas y culturales de inserción de los niños y las niñas que vayan a los centros culturales, ¿no? Perfecto. Que tengan acceso y la promoción de la cultura principalmente. No solo es la comida, no solo es comer bien, sino como deporte, arte. Y bueno, entonces eso fue en el 2015. 2015 lo que estamos por concluir, ¿no? Así es. Que por cierto, el programa como tal concluye este día. Hoy termina. Hoy. Porque ya también salieron de vacaciones. Así es, ¿no? Incluso hay como 4 o 5 escuelas que están por cerrar actividades a las 11 o 12 de la mañana y después se trasladan a la Secretaría de Educación para reportar incidencias, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Entonces hoy termina y arrancamos en enero de 2016. 2016, el 7 de enero. 7 de enero. Sí. ¿Y cuáles son los planes para este 2016? Para el 2016 tenemos planeado elaborar la segunda parte del Tochito NFL, donde las 110 escuelas participarán y de ahí se llevará a cabo un campeón que participará o se llevará a cabo en Estados Unidos para un partido presencial, ¿no? Muy bien. En la NFL, ¿no? De Tochito NFL. De Tochito NFL. ¿Tochito NFL es como el fútbol americano o son los que jalan el cordón? Jalan el cordón, finalmente sin contacto, principalmente porque son niños y niñas. La idea es promover la convivencia, no la violencia. Exacto, en ese sentido, ¿no? O sea, el ejercicio. Y esta actividad es muy interesante porque se insertan las niñas y los niños y los grupos son mixtos. Son mixtos, ¿no? Muy bien. Y entonces en equilibrio de fuerzas, de verdad es muy, muy interesante ver a los niños y a las niñas participando de manera positiva. Claro. ¿No? Entonces hay que recordar a la gente del Tochito, no crean que es que el fútbol americano que nos conocemos. Así es. No hay tanto contacto físico, sino nada más bien es correr y jalarles el listón que traen aquí en la cintura, ¿no? En la cintura, en los laterales de la cintura. Exactamente. ¿No? Bueno, eso es un plan para el 2016. ¿Qué otro plan tiene? Otro de los planes es que por regiones o por escuelas elaboren su plan de trabajo donde se fortalezca la intervención de los padres, los maestros de la SEP, los monitores, para que esto tenga mayor presencia en cada una de las escuelas, ¿no? Y que esto incida directamente en la matrícula, que no se nos vayan del programa Saludarte. Muy bien. A pesar de que es un programa voluntario, lo que pretendemos es que sea tan atractivo el programa que ningún niño o niña abandone el programa por distintos motivos, ¿no? También lo que pretendemos nosotros es que los niños y las niñas, al estar involucrados en el programa, dejen de ver contenidos temáticos negativos para los niños, que no estén solos y que aprendan formas de relacionarse positivas. Ese es el fuerte del programa Saludarte. Para 2016. Y que también aprendan a diferenciar alimentos con cantidades calóricas adecuadas para los niños y las niñas, ¿no? Así es. Ese es básicamente el objetivo central del programa Saludarte. Para el próximo año. Sí, que es el eslogan es Educación para la Vida. Educación para la vida. Así es. Diego, qué importante este programa que empezó para combatir la obesidad, ahora también tiene otros proyectos, ¿no? Lo del ejercicio, lo del arte, la forma de relacionarse, como bien dice, ¿no? Sí, lo que pretendemos es que
Este eslogan de educación para la vida no sea solamente una frase que nos aprendamos rápidamente, sino que intentemos trasladarla en las relaciones entre los niños, entre los adultos, los talleristas y las autoridades que participamos, ¿no? Perfecto. Pretendemos reconstruir el tejido social con esta intervención comunitaria en escuelas de alta marginación y de bajo desempeño académico. Eso es básicamente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, a ustedes que me han acompañado durante todo este año y bueno, seguiremos al pendiente. Aparte, ya sabe que hoy a las 11 de la mañana es el programa Salud. Terminando aquí, Tuciudades, claro arranca a saludarte en esta segunda temporada con recetas para prevenir la obesidad infantil en México. Muchas gracias. Pero quédese con nosotros porque ahora vamos con Paola, porque Paola nos va a platicar de la Navidad y de estas cosas tan bonitas que a todo el mundo nos gusta. ¿Verdad, Paola? Que nos vas a platicar de la Navidad de la Nueva España. ¿Cómo fue aquí en nuestro país?